A pesar de que en 1973 fue la primera emisión del Chavo del Ocho, en la actualidad este programa sigue dando de qué hablar, porque su contenido es un tema que suele originar debates acalorados. Mientras algunos dicen que Chespirito fue un genio y que su programa fue cómico, familiar y divertido, otros dicen que fue uno de los responsables de algunas problemáticas que existen en el pensamiento de la cultura mexicana y tal vez de Latinoamérica. De entrada, se tiene que poner sobre la mesa que este programa es una de las apologías más grandes que se le han hecho a la pobreza, donde fue romantizada la vida en las vecindades típicas de finales del siglo XX en la Ciudad de México, donde bastaba un patio muy pequeño para que todos los niños del lugar salieran a jugar, y con esto tener una vida más alegre o menos miserable. El problema es que la forma en la que este programa retrató a las familias mexicanas motivó a que muchos años después los televidentes tuvieran un pensamiento nublado, conformista y aspiracionista. Con tal de ser los menos jodidos de la vecindad, ya tenían motivos suficientes para considerarse ricos, para hacer de menos a las otras personas y perder por completo el piso y la realidad en la que viven. A pesar de todo lo malo que tuvo este programa, del bullying que se plasmaba en la convivencia de sus personajes, la manera en la que se golpeaban de forma accidental y todos los sucesos estúpidos alrededor de las tragedias que le sucedían a todos los miembros de la vecindad, le arrancaban las carcajadas a millones de televidentes. Y eso fue lo que terminó por hacer una inmensa bola de nieve social y cultural. Sin embargo, y por si fuera poco, hubo un país en particular donde su éxito fue tan grande que decidieron hacer una copia muy chafa del Chavo del Ocho, a tal grado de convertirse en uno de los fracasos más grandes de la televisión brasileña. Ese programa solo tuvo 5 emisiones, pues el problema legal que tenían enfrente hizo que mejor desistieran de hacer una copia ciertamente barata. Esto tiene mucha importancia porque una de las razones del fracaso de ese programa, Miguelito, estuvo relacionado con la forma en la que varios de los personajes originales del Chavo del Ocho se encuentran en el ocaso de su carrera. Y a pesar de la fama y el dinero que ganaron, aún en estado decrépito, se ven en la necesidad de trabajar. Porque a pesar de que este espacio de entretenimiento llegó a facturar montones de millones de dólares, a la mayor parte de su elenco solo le ha tocado pura bicoca, cuando la realidad es que sin ellos este show no hubiera sido lo que fue. Prepárate, porque hoy nos trasladaremos en parte a la mente de una sociedad que a nuestras fechas sigue pensando como en 1970, donde los estereotipos y el aspiracionismo es el pan de cada día. Además de lo que sucedió con Miguelito, un programa copia del Chavo en Brasil, y cómo está rotundamente relacionado con la miseria que hoy viven los personajes originales, los cuales recogen las obras que la viuda de Gómez Bolaños ha dejado en el suelo. Es por eso que hoy te presento el síndrome de Doña Florinda y Miguelito, el plagio del Chavo del Ocho en Brasil. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. El escritor argentino Rafael Ton publicó un libro de 72 páginas llamado El síndrome de Doña Florinda, en la que él describe como una persona de la clase media baja, cómo involuciona con respecto a lo poco que tiene, pues el personaje creado por Roberto Gómez Bolaños en los años 70 hace apología a aquellas personas que cumplen con uno de los muchos dichos que dice: no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y esto va enfocado a las personas que él describe como un sector de clase media que, cuando logra elevar su estándar de vida, rápidamente manifiesta menosprecio por el resto de su vecindad y le molesta la posibilidad que el resto tenga oportunidades de progreso o bienestar. Doña Florinda, de Argentina en este caso, presume que el contexto no importa y que a nadie le debe agradecer nada cuando le va bien. No tiene empatía por sus vecinos, se desatiende de la historia de su país, en redes sociales defiende a los ricos que la ignoran y pide pena de muerte para el pequeño ladrón. Cree y reproduce toda fake news, si viene bien para lo que opina. Come guiso de lentejas, pero eructa caviar. Todas sus metas se basan únicamente en su bienestar personal. Su idealización militante del europeo o norteamericano lo usa como subterfugio para no comprometerse con su propia comunidad.
Se adjudica desde su pedestal imaginario ser impoluta, merecer más de lo que tiene, trabajar más de lo que debería y tener tanta cultura y sapiencia que nadie puede engañarla. No le interesa el bien común, simula, pero siempre brota su aporofobia y su egoísmo. El síndrome de Doña Florinda es un mal que aqueja a la sociedad mexicana y quizá a toda Latinoamérica. Recordando ese personaje tan vulgar que pensaba que a pesar de vivir en una vecindad de pobres, ella era la única que tenía el dinero del mundo y que además era la que se andaba ligando al profesor de la escuela de su hijo, dándole así un poco más de caché a su imaginario estrato social, pensando que teniendo una relación con el profesor, este podría llegar a ganar más dinero o de perdiz vivir mejor. El aspiracionismo barato de querer ser como los que tienen dinero o desear la vida de estos a costa de lo que sea, inclusive de la propia moral, como Doña Florinda, creer que se merece tener más de lo que se tiene, es una de las acciones más nefastas del ser humano contaminado por el materialismo, el egoísmo y el individualismo. Doña Florinda esto mostraba cuando en una de sus frases y después de cachetear a don Ramón, cosa que disfrutaba mucho, siempre cerraba con la frase que dice: «Vámonos, Kiko, no te juntes con esta chusma», haciendo menos al pequeño, al pobre y de bajos recursos comparada con su estrato social imaginativo. En realidad, bajo estos ejemplos, el aspiracionismo no se critica como tal debido a que esta palabra, que no se encuentra en la RAE, puede tener varios significados y acoplarse por completo a la interpretación de cada quien. El problema radica en lo que la motiva, en las formas, en los objetivos y los medios para conseguirla. Y eso tiene que ver con el repudio del lugar donde siempre se ha querido salir, o de relacionarse con otro tipo de personas con un estrato social más alto que incluso el de la propia persona, conjugada con una obsesión a lo materialista y al salir de la pobreza, aunque no sea pobreza como tal, el aspiracionista, como en este caso Doña Florinda, busca huir de su lugar, y si ésta no puede, entonces se conforma con pasar de ser el explotado a ser el explotador. Recordemos que en la vecindad del Chavo, todos los personajes viven en condiciones similares. Una vecindad pobre, donde el dinero no fluye, las rentas no se pagan, no hay mucho que comer. Un mundo austero, noble pero pobre. Doña Florinda creía que por andar con el maestro, su estrato social subiría de manera exponencial, mostrando que, a costa de lo que sea, se tenía que buscar el beneficio propio. Y eso es lo criticable. Una cosa que debe quedar en claro es la siguiente: el aspiracionista generalmente vive en el autoengaño o, en su defecto, en la simulación. O sea, pueden proyectar estos un sentido de pertenencia de una clase a la que en realidad no pertenecen, recordando que en México el sistema de clases sociales hoy en día está muy marcado muchas veces por el rencor y el desprecio de los de arriba hacia los de abajo. Por ejemplo, el típico oficinista que hace todo lo posible por tener el auto que muchos quieren, o el celular que muchos desean a costa de terminar endeudado, pero al final poder presumirlo ante su núcleo social. La persona que tiene las tarjetas sobregiradas de la tienda departamental, todo por comprar ropa de marca y presumirle en las fiestas con amistades y familiares. O la simple familia que aún cuenta con aquellas historias de superación cuando tuvieron ciertas rachas de abolengo, a la cual dicen aún pertenecer viviendo del recuerdo. Generalmente, ese tipo de personas viven de lo prestado, endeudadas o atrapados en un mundo donde la apariencia es el común denominador. Si el sociólogo francés más destacado de la época contemporánea, Pierre Bourdieu, viviera, diría que el aspiracionista promedio es el que trata de emular un hábito de una clase social soñada, a la que es probable que no pertenezca, y que al tratar de buscar ese sueño dorado, las consecuencias sean catastróficas. El síndrome de Doña Florinda hace evidencia de estos pasos, porque el personaje vive totalmente engañado, creyendo que es una socialité adinerada o una dama de la alta sociedad, añorando por completo a ser aquella que puede dominar a cierto sector del cual ésta pertenece. Por eso, el Chavo pegó mucho en esos años, porque reflejaba la triste realidad de las sociedades en Latinoamérica, promovía la mofa de su miseria, pero a su vez mostraba ciertos valores enfocados al conformismo, por ejemplo, el de somos pobres pero aún así nos queremos como somos, y no saldremos de pobres porque somos felices así.
Esto pudiera parecer es la contraparte del aspiracionismo. Sin embargo, en realidad, solo era el clasismo escondido o disfrazado tras el conformismo de las sociedades que sabían que no dejarían de ser pobres. Lo curioso de este asunto es que así era retratado el México de aquellos años y aún todavía persiste esa parte que dice que los estereotipos solo han evolucionado a pesar de que las nuevas sociedades han tratado de eliminar ciertos prejuicios. Una clave muy interesante para retratar las clases sociales bajas y medianas altas de la época, las cuales se traducirían en 1993 en una entrevista de Alejandro Salazar al Tigre Azcárraga, quien dio la respuesta más aplastante, llena de realidad y osadía en su época, que dice así: México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja, la media alta. Los ricos como yo no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madres. Y añadió la siguiente frase solo para maquillar un poco lo que había dicho. En pocas palabras, nuestro mercado en este país es muy claro. La clase media popular, la clase exquisita, muy respetable, puede leer libros o Proceso para ver qué dice Televisa. Estos pueden hacer muchas cosas que los diviertan, pero la clase modesta, que es una clase fabulosa y digna, no tiene ninguna otra manera de vivir o tener acceso a una distracción más que la televisión. Ojo, no confundir el aspiracionismo enfocado al síndrome de Doña Florinda a la aspiración por ser algo mejor en la vida a base de trabajo en equipo, esfuerzo, metas y valores. Muchas veces la gente suele malinterpretarlo. Ese es el punto de debate. El Chavo del Ocho llegó a Brasil en agosto de 1984, 11 años después de haber salido al aire en México. En un inicio, la cadena Sistema Brasileño de Televisión no quería llevarlo porque el empresario Silvio Santos tenía muchas dudas, ya que no le gustaba para nada su contenido simple y el festejo de la vida sumida en la mediocridad. Pero debido al sorprendente éxito que tuvo en otros países de Centro y Sudamérica, decidieron darle otra oportunidad y lo metieron como un programa de relleno. Lo que la cadena brasileña nunca imaginó sería que Brasil recibiría al programa de Chespirito de buena manera y sería uno de los más queridos en la historia de la televisión de entretenimiento en aquel país. Este programa, llamado Chávez, encajó a la perfección, porque el gigante del Cono Sur es una tierra donde la desigualdad es algo que tiene sumida en la miseria a una gran franja de su población. De hecho, grandes leyendas de su fútbol como Pelé, Dani Alves, Neymar, Adriano y muchos otros salieron de las favelas y de los estratos sociales más bajos. Y por lo mismo, este programa tuvo un alto impacto, porque así como en México funcionó para que dentro de la clase baja de la sociedad se tuviera el ejemplo de que alguien con tan solo un poco más de dinero se pudiera sentir el rico del barrio, aunque fuera una triste mentira. La cadena SBT siempre estuvo al frente en la puja por los derechos del Chavo del Ocho, pero a principios del año 2000 las negociaciones se cayeron y no pudieron pagarle los derechos a Televisa. Sin embargo, esta cadena no se quedó con los brazos cruzados y los productores Alberto, Gugú, Liberato y Sergio Carreiro apostaron por un nuevo programa que tuvo como temática central la convivencia, los problemas, peleas, juegos y dimes y diretes entre niños de la vecindad y algunas personas adultas. En este show, los adultos fueron personificados como niños para darle más gracia a las aventuras de los personajes. El proyecto, totalmente plagiado, que se perfilaba para ser la nueva joya de la televisión brasileña, se llamó Miguelito. El problema fue que clonó descaradamente el programa de Gómez Bolaños y compañía. La temática, la escenografía, los personajes, los vestuarios, los diálogos, las canciones y cada una de las partes de este show apestaba al Chavo del Ocho, que en Brasil se llamaba Chávez. Lo más irónico fue que sus productores dijeron que Miguelito estuvo basado en Plaza Sésamo. No mamar, neta. De hecho, Eduardo Estrella, quien diera vida al protagonista de este show, se atrevió a decir que jamás había visto la versión mexicana, pero nadie le creyó. Esta réplica del Chavo estaba destinada para estrenarse en enero del año 2000. Sin embargo, su producción requirió más de 800,000 reales, que en aquel entonces era muchísimo dinero destinado para esta producción, por lo que su lanzamiento se tuvo que postergar un par de meses más.
Miguelito salió al aire en marzo de ese mismo año, pero a pesar de contar con 22 capítulos listos para el público brasileño, solo estuvo una semana al aire, convirtiéndose en uno de los peores fracasos en la historia de la televisión brasileña. Tras haber lanzado tan solo los primeros 5 capítulos, sus productores decidieron retirarla del aire. Evidentemente el público carioca se sintió ofendido y timado por esta entrega, debido a que el esfuerzo hecho por Miguelito, Marquinhos, Lilica, Bolao y Doña Tita no tuvo la aprobación de las audiencias. La crítica brasileña condenó el plagio y según el portal de Radio Fórmula, este show solo levantó un miserable punto en el rating de la TV brasileña. Además, es importante destacar que diversas notas que se le han destinado al Chavo del Ocho versión Caipirinha han señalado que desde que salió el anuncio del estreno, la cadena SBT tuvo problemas con Televisa, porque como todo el mundo lo sabe, el Chavo del Ocho fue una de las joyas de su corona y de ninguna forma iban a permitir un robo de tal magnitud. De hecho, es importante mencionar que tanto Televisa como Roberto Gómez Bolaños fueron muy celosos con los derechos del Chavo, y no solo en ese rubro. También se ha señalado que la mayor parte de su elenco simplemente recibía migajas de lo que esta producción llegó a generar. No por nada los personajes que aún cuentan con vida no han podido gozar de un retiro digno de su trayectoria, y se tienen que seguir ganando el pan, viviendo del recuerdo de lo que fueron hace muchos años. En la actualidad, el Chavo del Ocho está borrado de la televisión. Los hijos de Gómez Bolaños se quedaron con los derechos de los contenidos que hizo su padre, quien a su vez los había cedido a Televisa hasta el año 2020. Esta televisora exprimió este show hasta donde pudo y también se encargó de sacarle renta a las cadenas latinoamericanas. Sin embargo, cuando tuvieron que negociar con los derechos de Chespirito, ya no quisieron pagar. Esto fue un hecho inaudito porque este programa les dejó cientos de millones de dólares en sus bolsillos. Simplemente el abogado de Grupo Chespirito dijo que en su punto más alto este programa llegó a tener 114 millones de espectadores a lo largo de una veintena de países. Incluso la revista Forbes publicó en 2012 que desde que este programa se dejó de producir, tan solo en las remisiones, este show le generó a Televisa 1.700 millones de dólares. Sin embargo, de toda esa derrama económica que dejó el programa más humorístico de la televisión mexicana, como lo decía su intro, los más beneficiados fueron Chapultepec 18 y Chespirito, porque al resto del elenco simplemente les tocó lo estipulado y no lo que realmente merecían. Porque el Chavo del Ocho puede ser un programa muy criticado por su contenido, por su mensaje social, por la psicología de sus personajes, pero nadie puede negar que Carlos Villagrán, Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, Raúl El Chato Padilla y Angelines Fernández se rifaron de forma monumental en sus actuaciones. Y es por eso que los mencionados merecían una rebanada más digna de ese pastel. Pero más allá de la forma en la que finalizó el Chavo del Ocho, se tiene que criticar el manejo de sus regalías, puesto que mientras Televisa tenía los derechos, todo aquel que ocupara al personaje tenía que darle una parte a la televisora. Además, vale la pena mencionar que Edgar Vivar señaló en agosto de 2020 que a pesar de todos los millones que Televisa facturó con este show, a ellos solo les correspondía el 10% de lo que había sido su salario en activo. Por ejemplo, si se les pagaba 50 millones de viejos pesos, una vez hecha la conversión porcentual, y hablando de pesos actuales, estaríamos hablando de un equivalente a 5,000 pesos. Una verdadera miseria en comparación de todo lo recaudado. Es por eso que parte del elenco del Chavo del Ocho se las ha visto difíciles, y a pesar de que ya son personas de la tercera edad, se tienen que seguir fleteando. Como el lamentable caso de Carlos Villagrán, quien en la primera mitad de septiembre apareció en un show en Honduras. Una usuaria de esta plataforma llamada Marabec55, quien por lo mostrado en su red social podría ser la pareja del afamado actor, esta persona subió a TikTok diferentes videos donde Kiko participó en un circo en las tierras centroamericanas. Fue ahí donde uno de tantos videos se viralizó, porque Kiko volvió a bailar como lo hacía para el programa del Chavo. A diferencia que ahora se veía bastante desgastado, y la verdad es que más allá de dar risa o gracia, daba lástima verlo bailar al ritmo de Pitbull. Tampoco hay que olvidar que este personaje intentó colarse en la política hace un par de años, pero el electorado le dio la espalda y fue muy cuestionado por esta decisión.
Por su parte, se manejó que la Chilindrina había entrado en una severa crisis financiera y en el 2020 salieron varias publicaciones donde fue colocada en la bancarrota. Sin embargo, María Antonieta de las Nieves ha señalado que siempre recibió sus regalías de las transmisiones del Chavo, pero que estas, como ya lo mencionamos, eran paupérrimas. Por lo anterior, se ha visto en la necesidad de continuar trabajando. De hecho, ha tenido una prolífica carrera en el mundo del doblaje de películas, series y programas que son adaptados al español. Entre sus papeles más destacados se encuentra su participación en Ralph el Demoledor, en el programa de antaño Los Monsters y en Los Locos Adams. Lamentablemente, la actriz recalcó que este es un trabajo que no está bien remunerado. Asimismo, ha sido invitada a participar con el personaje de la Chilindrina en muchos programas y también le ha sacado todo el jugo a su personaje gracias al circo. De hecho, María Antonieta tiene un récord Guinness por haber encarnado al mismo personaje durante más de 4 décadas. Edgar Vivar ha sido uno de los personajes más castigados por el paso del tiempo, ya que le ha tocado estar en terapia intensiva en 4 ocasiones. Ha sufrido 2 tromboembolias pulmonares y para rematar, en los últimos años han aparecido notas donde se ha mencionado que cayó en las garras del Alzheimer. Así como María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, Edgar Vivar ha tenido que mantenerse activo en cualquier proyecto que le pongan enfrente. Pues desde su salida de Televisa, trató de sacarle todo el jugo posible a su fama en Latinoamérica y anduvo trabajando en el Cono Sur. A su regreso, ha participado en películas de cine mexicano y también en el cine anglosajón. También hizo su incursión en el doblaje de voz en películas como Ratatouille, Los Minions, Up, Los Pingüinos de Madagascar y Alvin y las Ardillas 3. Su trayectoria ha sido muy longeva y muy productiva. De hecho, en el 2021 participó en Vecinos y en este 2022 colaboró en la serie titulada Cómo sobrevivir soltero. Por su parte, Florinda Mesa es la que ha tenido una vida más tranquila. Ella siempre fue arropada por la televisora de San Ángel, donde, además del trabajo que hizo junto a Gómez Bolaños, también participó en 8 producciones como actriz. Fue productora de 3 melodramas, productora ejecutiva de Música de Viento y escritora de Milagro y Magia. Y alguna vez tendremos Alas. Sin embargo, ella no se ha visto en los aprietos económicos en los que se han visto envueltos sus compañeros. Y su vida ha sido mucho más relajada porque siempre vivió y se benefició a costa del talento de Gómez Bolaños. De hecho, hace algunos meses hicimos un video de ella. Puedes verlo en la descripción, está el link. No cabe duda que el momento más alto de la carrera de estos actores fue cuando integraron el equipo del Chavo del Ocho, y posteriormente ninguno tuvo la misma fama ni el reconocimiento por parte del público. De hecho, salvo Florinda Mesa, todo el reparto de este programa que aún queda con vida continúa trabajando. Es probable que sea porque en el fondo la actuación es parte de su vida, pero la realidad es que ya se les nota cansados y no se descarta que estén en las penumbras porque con las regalías del Chavo no les alcanzaba para vivir de forma cómoda, o como ellos pensaban que lo merecen. Incluso vale la pena plantear que todos los personajes que se nos han adelantado del camino, desde Ramón Valdés, Angelines Fernández, Raúl Padilla, Horacio Gómez y hasta Rubén Aguirre, hubieran tenido una mejor calidad de vida, hubieran partido de este mundo de forma un poco distinta y no de la manera más triste posible. Al final del camino se resalta la avaricia y la voracidad de Televisa, y cómo se ve reflejada en la forma en la que intervinieron para que el Chavo brasileño Fake no continuara con sus emisiones. Y esto se conecta de forma directa con las precarias regalías que ha recibido el elenco original del Chavo del Ocho. Porque si Kiko, el señor Barriga y la Chilindrina siguen trabajando, no debe ser por simple amor al arte. Además de ese síndrome de Doña Florinda que sigue aquejando a la sociedad en Latinoamérica, aquella que vive en una burbuja muy lejos de la realidad. Pero dime, ¿conoces a personas que tengan el síndrome de Doña Florinda? ¿Crees que los personajes del Chavo del Ocho merecían más de lo que les dieron? ¿Televisa tuvo razón en hacer televisión para gente pobre? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.